Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de dolor abdominal en pediatría. Bueno, vamos a iniciar indicando que el dolor abdominal es un es un motivo muy frecuente de consulta en el servicio de emergencias en pediatría. Tanto puede ser que el paciente acuda por un dolor abdominal agudo o como por un dolor abdominal crónico. Los cuadros de dolor abdominal agudo, generalmente son de origen orgánico y el dolor crónico generalmente tiene un origen funcional. Vamos a abordar los dos tipos de dolor a lo largo de la clase. Vamos a iniciar hablando del dolor abdominal agudo. Bueno, algunas características del dolor abdominal agudo que podemos describir es que este dolor, primero, que es un dolor de comienzo reciente, es un dolor intenso, es un dolor persistente y frecuentemente, como habíamos mencionado, está relacionado con una causa orgánica. En pediatría, generalmente este dolor abdominal agudo relacionado con causa orgánica puede deberse a algún proceso intraabdominal que requiera tratamiento quirúrgico urgente, como una apendicitis, y en algunos casos puede ser un dolor abdominal agudo secundario a un problema clínico, por lo tanto va a requerir un tratamiento médico, por ejemplo, las gastroenteritis agudas y el estreñimiento pueden causar dolor abdominal agudo. Por otro lado, el dolor puede ser de origen extraabdominal, como es en el caso de la faringitis estreptocócica o la neumonía del lóbulo inferior, ¿no? Y en este caso, pues el dolor puede estar irradiado al abdomen y tras la valoración uno puede pensar que el dolor es de origen abdominal y si no preguntamos y revisamos al paciente, pues resulta ser que tal vez este dolor es de origen extraabdominal, ¿no? Como en estos dos casos. Bueno, en este cuadro más es para mostrarles en relación a la etiología las causas del dolor abdominal de acuerdo al grupo de edad en pediatría. Las que están marcadas en azul son las causas más frecuentes que podemos ver en pediatría. Por ejemplo, de las causas quirúrgicas en los pacientitos neonatos o lactantes, las causas pueden ser una estenosis hipertrófica de píloro, sobre todo esto en los neonatos, luego seguida de la invaginación intestinal, la malrotación intestinal. En los preescolares, la causa más frecuente quirúrgica de dolor abdominal agudo es la apendicitis y posteriormente también podemos ver casos de invaginación intestinal, trauma abdominal cerrado, donde obviamente va a existir el antecedente de que el niño ha sufrido un trauma a nivel abdominal. Otra causa que también vemos es la torsión testicular u ovárica. Y en escolares y adolescentes, dentro de las causas quirúrgicas está la apendicitis como algo frecuente, la colecistitis, y ya luego se puede ir seguido, ¿no? De la urolitiasis, trauma abdominal cerrado o la torsión testicular u ovárica, ¿no? Y en las causas médicas eh, puede haber dolor abdominal agudo de causa médica, por ejemplo, en el neonato y en el lactante menor de un año, cólico del lactante, y seguida de las gastroenteritis, ¿no? Porque las diarreas también pueden producir dolor abdominal por el aumento de la peristalsis intestinal, un dolor tipo cólico. También los pacientes con intolerancia a la lactosa pueden presentar datos de dolor abdominal y constipación, ¿no? En los preescolares, es como una causa frecuente de dolor abdominal de causa médica están las gastroenteritis, el estreñimiento, sobre todo en niños con impactación fecal, la linfadenitis mesentérica o las hepatitis. Y en los escolares y adolescentes son más frecuentes encontrar un dolor abdominal en gastroenteritis, en pancreatitis o también en estreñimiento. Como habíamos mencionado, pueden haber causas extraabdominales de dolor abdominal
En preescolares, la neumonía, las faringitis, la vasculitis por IgA, la infección urinaria. Y en los escolares adolescentes, la infección urinaria, la vasculitis por IgA, en algunos casos no son comunes, pero el embarazo ectópico y la cetoacidosis diabética. El dolor abdominal agudo de origen extraabdominal, ¿no? Vamos a, como habíamos indicado al inicio, existe este dolor, lo vuelvo a recalcar, siempre debemos revisar al paciente completamente la boca, ver si no tiene un cuadro de faringitis, o faringoamigdalitis que puede ser comúnmente por estreptococo, como en esta imagen, ver si el paciente, además del dolor, tiene síntomas urinarios y ver si no está cursando con una infección urinaria. Eh, Aparte de eso, como les decía, también puede haber dolor abdominal en el caso de una neumonía del lóbulo inferior, como se ve en la imagen. Es un dolor irradiado y eso nos puede hacer confundir. En el caso de un síndrome urémico hemolítico, hay dolor abdominal, torsión testicular y la intoxicación por hierro, ¿no? Muchas veces a las mamás, se les da a las mamás que están en etapa de gestación, les dan tabletas de sulfato ferroso y lamentablemente cuando ellas no tienen el cuidado de mantener fuera del alcance de los niños, pues los niños los ingieren y una intoxicación por sulfato ferroso o por hierro puede causar dolor abdominal y otros problemas más, ¿no? Compromiso hepático. Bueno, en general, una vez que nosotros, pues después de hacer después de ver, hacer la anamnesis y ver la edad del paciente, ¿no? Empezamos con la historia clínica para iniciar y hacer el abordaje diagnóstico. Entonces, en la historia clínica es muy importante preguntar sobre la capacidad para alimentarse, qué capacidad tiene ese niño para alimentarse. Y esto tiene que ver porque algunos niños pueden, aparte del dolor abdominal, pueden presentar vómitos, ¿no? Y tenemos que preguntar las características del vómito, si ese vómito es en proyectil, si ese vómito es lácteo, por ejemplo, en niños lactantes pueden tener un vómito lácteo. Los niños con hipertrofia pilórica, los neonatos, el vómito que presentan es lácteo, ¿no? Podemos preguntar si el niño tiene vómitos gástricos, si el contenido del vómito es biliar o si el vómito es con sangre, que en este caso pues nos estaría orientando una hematemesis en niños, por ejemplo, adolescentes que cursan con hematemesis secundaria a una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Ellos también tienen dolor, pero pueden asociarse también a hematemesis. Luego es importante preguntar sobre el patrón de evacuaciones habitual del niño, ¿no? Es importante saber esto porque como habíamos dicho, una causa médica de dolor abdominal pues son las gastroenteritis, la diarrea, el estreñimiento. Entonces, nosotros tenemos que preguntar al papá o a la mamá cuál es el patrón habitual de este niño, porque no nos olvidemos que en pediatría el patrón de evacuaciones varía de acuerdo a la edad. Un lactante, un neonato puede presentar evacuaciones una vez al día hasta 8 veces por día, ¿no? Y la consistencia también es variable en relación a un niño que ya recibe alimentación, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que conocer para saber si ese niño está cursando también con una gastroenteritis o con un estreñimiento. Otros síntomas que tenemos que preguntar o indagar es sobre las quejas geniturinarias. Hay que preguntar a los papás si el niño tiene problemas para miccionar, si tiene dolor al orinar, si tiene poliuria o si tiene polaquiuria, ¿no? Que nos estarían orientando a tal vez que nos estarían orientando a una infección urinaria. En adolescentes, pues hay que preguntar siempre la historia la historia menstrual en las niñas, se han iniciado con los periodos, cada cuánto, si son regulares, para ver si no está relacionado el dolor con este antecedente. Y hay que preguntar también sobre la recurrencia del dolor. Puede que el niño acuda a emergencias por un dolor abdominal agudo, pero puede que no sea la primera vez, puede ser que este dolor sea recurrente y que él tenga varios episodios de dolor abdominal por los que acude constantemente al servicio de emergencias, ¿no?
En la recurrencia del dolor nos va a llevar, vamos a preguntar, como les decía, si ha habido episodios previos y cuando hay episodios previos de dolor abdominal, nos está indicando ya un dolor abdominal crónico recurrente y lo más probable es que ese paciente tal vez no tenga una causa quirúrgica, ¿no? Entonces eso hay que evaluar bien, si es un dolor abdominal crónico recurrente o es un dolor abdominal agudo cuando el paciente acude al servicio de urgencias. Algo muy importante que pues tenemos que preguntar en relación al dolor es el mnemotécnico que ya todos conocemos, que es el ALICIA, ¿no? Sobre la aparición, localización, intensidad, la característica o el carácter del dolor, la irradiación y si hay factores agravantes o atenuantes. Es muy importante hacer estas preguntas sobre el dolor, pero no todos los pacientes nos van a poder colaborar. Por ejemplo, los niños pequeños, los niños menores de 5 años, no nos van a poder dar datos específicos sobre la localización, sobre el carácter del dolor, pero sí los niños más grandes, los niños mayores de 10 años, es más fácil que nos puedan dar estos datos para así nosotros poder orientarnos a qué tipo del dolor está el niño presentando y pues relacionarlo con el posible diagnóstico. Otra cosa que hay que preguntar siempre, siempre dentro de los antecedentes es si el niño ha sufrido alguna caída, si justo ese día estaba jugando algún deporte o estaba haciendo algún deporte, ha sufrido un golpe con un balón, porque eh, siempre tenemos que preguntar eso para ver si no se trata de un trauma abdominal. Bueno, en relación a la localización del dolor es muy importante porque, por ejemplo, los recién nacidos y los lactantes a menudo se presentan con quejas de llanto incesantes e irritabilidad. Ellos no nos pueden dar datos específicos, pero la mamá, no, como ellas siempre están con los bebés, ellas observan que estos niños pueden... eh, pueden llevar las piernitas al abdomen y tensarlas durante el llanto. Entonces, eso es una señal o un signo que el niño está haciendo de dolor. Los niños mayores van a indicar el sitio del dolor cuando se les solicite. Normalmente cuando vienen les decimos que se pongan de pie y con el dedo nos indiquen dónde les duele, ¿no? Y si el dolor va a otra región para ver si el dolor se irradia. El dolor epigástrico, por ejemplo, en los niños grandes, que nos indican que un dolor localizado en el epigastrio tiene más probabilidades de estar asociado con un cuadro de gastritis o una pancreatitis, cuando además el dolor es en cinturón, que va a la región lumbar bilateral. El dolor en el hipocondrio derecho, que a veces nos señalan, pueden sugerirnos un cuadro de colecistitis, un cuadro de colelitiasis, una hepatitis, ¿no? Entonces es más, los niños mayores de 10 años nos pueden ayudar más con estos datos. Dentro de la anamnesis también debemos preguntar si el paciente recibe algún medicamento, ¿no? Si hay una historia previa de consumo de AINES que puede asociarse a gastritis medicamentosa, ¿no? Entonces, eso es importante. También hay que preguntar si el dolor es lumbar, ¿no? Y que si ese dolor se irradia a la ingle, puede sugerirnos una nefrolitiasis. Mientras que el dolor localizado en la fosa ilíaca derecha generalmente se describe de manera clásica en la apendicitis aguda, ¿no? Entonces, pues todos esos datos nos ayudan a sospechar o, bueno, a llegar al diagnóstico. Si hablamos de las manifestaciones clínicas que el niño va a presentar, que el niño con dolor abdominal agudo presenta, hay síntomas asociados. Como ya decíamos, por ejemplo, es importante preguntar sobre vómitos, si estos vómitos son de característica biliar, si estos vómitos no son biliosos. Por ejemplo, los vómitos biliares frecuentemente nos pueden orientar tal vez a una obstrucción intestinal, ¿no? Y obviamente estos casos pues van a requerir un manejo quirúrgico. Los vómitos no biliosos pueden sugerir una variedad de diagnósticos que van desde problemas quirúrgicos como una apendicitis, condiciones médicas como la diarrea que habíamos dicho, infección urinaria, cetoacidosis diabética. Por ejemplo,
Las niñas de 3 años, 4 años que tienen infección urinaria pueden manifestar, o los lactantes, ¿no? De 2 años pueden manifestar síntomas como dolor y vómitos y ser una infección urinaria. Entonces, es importante siempre preguntar estos datos. Otros síntomas asociados al dolor abdominal agudo puede ser la diarrea o la diarrea con sangre, que es la disentería, ¿no? Y el estreñimiento, ¿no? Otra vez les digo, hay que saber el patrón habitual de evacuaciones del paciente y ver si este no está cursando con estreñimiento. Por ejemplo, cuando los niños ya son grandes, generalmente los papás ya no los acompañan al baño, entonces ellos no les preguntan si el niño ese día defecó o no defecó, y de repente los niños van, eh, como ellos no, como nadie los vigila, de repente ellos dejan de hacer un día, luego dos, luego tres, y ya van teniendo un cuadro de estreñimiento, y eso puede estar pues asociado a un dolor también, ¿no? Los síntomas sistémicos que se pueden asociar a dolor abdominal agudo, pues son la disuria, la hematuria, la poliaquiuria en infección urinaria, pérdida de peso, vómitos, poliuria, polidipsia y deshidratación, por ejemplo, en casos de niños con cetoacidosis diabética. Entonces, estos son los síntomas que debemos preguntar, ¿no? Al examen físico, cuando nosotros tenemos un niño con dolor abdominal, eh, desde que entra el niño tenemos que ver la apariencia, si ese niño está activo, si interacciona con el entorno, si luce tóxico, o como el papá o la mamá nos puede indicar, ¿no? Que el niño tiene una apariencia de lucir enfermo, el niño luce enfermo. Entonces, tenemos que ver desde que entra el niño al consultorio esto de la apariencia. Luego, obviamente es importante tomar los signos vitales para ver si el niño tiene alguna alteración, si tiene taquicardia, si tiene taquipnea, si tiene hipotensión, hipertensión. eh, y en la boca tenemos que examinar la faringe en busca de exudados o eritema, ¿no? Para descartar una faringitis o una faringoamigdalitis. A nivel de los pulmones, siempre tenemos que hacer el examen físico para descartar que no haya una neumonía del lóbulo inferior derecho, que no haya un proceso neumónico. Y en el abdomen, pues ya de manera más detallada, como está acá, a nivel de la inspección, debemos ver si ese paciente está con distensión abdominal o el abdomen, pues está distendido o no distendido, ¿no? Si hay rigidez, si hay, también tenemos que verificar, ¿no? Si protruye, porque por ejemplo en los lactantes con estenosis hipertrófica de píloro se puede ver a la inspección una ligera protrusión a nivel de al nivel de la región epigástrica, entonces tenemos que ver eso. También en algunos pacientes puede haber movimientos peristálticos que se ven a la simple inspección. Se tiene que buscar y ver si no hay circulación colateral que nos puede estar orientando a un problema ya de cirrosis, bueno, perdón, de algún problema hepático. Entonces, todos estos datos que tenemos que ver a la inspección, ¿no? A la auscultación tenemos que obviamente valorar los ruidos hidroaéreos, si estos están aumentados, como en el caso de las gastroenteritis, si están disminuidos o ausentes, como en los casos de peritonitis, ¿no? Entonces, esto pues hay que valorar. A nivel de la percusión tenemos que percutir el abdomen si hubiera a la percusión timpanismo evidente, o meteorismo que está relacionado con obstrucción intestinal, o si hay matidez que estaría relacionado con visceromegalias, ¿no? Si el paciente tiene una esplenomegalia o una hepatomegalia, vamos a percutir y vamos a encontrar matidez más de lo normal. A nivel de la palpación, tenemos que hacer el signo del rebote, donde el niño al toser, saltar, soplar, va a presentar dolor, y esto es sugerente de una apendicitis, ¿no? Sobre todo en la fosa ilíaca derecha. Y también hay que ver los signos de irritación peritoneal. Una recomendación muy importante a la hora de examinar al niño, al lactante, al adolescente, es siempre tener un ambiente cálido y las manos, hay que tener
un buen aseo de las manos calientes también, porque a veces los lactantes cuando están enfermitos están irritables y pues los podemos con las manos frías, puede ser que este niño tenga más llanto y entonces el examen no va a ser tan confiable. Entonces tenemos que calentar las manitos, el ambiente, tenemos que distraer al niño mientras realizamos el examen físico, hablarle de otro tema y estar muy tranquilo, hay que estar realmente muy calmado y también hacer de que el niño esté lo más calmado posible para poder examinarlo, porque nos puede confundir, ¿no? Y si el niño tiene miedo, si lo empezamos a palpar o a examinar con las manos frías, de repente empieza a llorar y eso no nos va a ayudar a hacer un buen examen físico a nivel abdominal. Dentro de lo que son los exámenes complementarios, eh, en general, no nos van a aportar al diagnóstico si se solicitan de forma indiscriminada. Entonces, una vez hecha una buena anamnesis y un buen examen físico, vamos a poder dirigir los exámenes complementarios que necesitamos para confirmar nuestro diagnóstico. Dentro de los exámenes, podemos solicitar un hemograma completo, los reactantes de la fase aguda, de velocidad de sedimentación, velocidad de sedimentación y la proteína C reactiva, un examen general de orina. Si sospechamos si hay una fuerte sospecha de infección urinaria, aprovechando el urocultivo. Si el niño llega con datos de deshidratación, si se asocia al dolor abdominal, diarrea o aparenta un cuadro con deshidratación, los electrolitos para ver si no hay algún desequilibrio hidroelectrolítico y el coprocultivo en el caso de niños con diarrea, ¿no? Para saber si pues esta diarrea o en el caso de la disentería para ver, ¿no? La etiología. También se debe solicitar las pruebas de función hepática y pancreática cuando así lo amerite, de acuerdo a la anamnesis y al examen físico, ¿no? Si sospechamos de algún problema hepático, una hepatitis o una falla hepática que estuviera asociada al dolor que el niño presenta, nos va a ser de gran ayuda, o en una colelitiasis en un adolescente. Y pruebas de función pancreática cuando sospechemos de una pancreatitis, ¿no? Esos serían los exámenes que podríamos pedir en una primera fase. Y de los exámenes de imagen, la radiografía de abdomen. La radiografía de abdomen nos va a ayudar en los casos, por ejemplo, como vemos en las imágenes, los niños que a la anamnesis o los papás nos indiquen que estos niños tienen un patrón de evacuaciones anormal, donde presentan evacuaciones cada cuarto día. De hecho, a veces hay niños que presentan evacuaciones una vez al día, una vez cada semana. Entonces sospechamos que estos niños están impactados, ¿no? Con impactación fecal, solicitamos una radiografía y podemos encontrar esto, ¿no? Donde está totalmente el abdomen con imágenes en miga de pan a nivel del marco colónico, lo que nos sugiere un cuadro de estreñimiento. En otro caso, la radiografía de abdomen también puede revelar niveles, como en el caso de una obstrucción intestinal, como se ve acá en la imagen, ¿no? Los niveles que se dibujan en la radiografía. Un niño con sospecha de peritonitis por perforación puede presentar también neumoperitoneo, donde vamos a encontrar aire debajo del diafragma. Entonces, también en esos casos nos va a ayudar, ¿no? La ecografía abdominal es el examen de primera línea para el dolor abdominal agudo, eh, que generalmente nos puede, si nosotros a la anamnesis sospechamos de un cuadro quirúrgico como una apendicitis, se puede ver por la ecografía abdominal, ¿no? Un cuadro de apendicitis, un cuadro de peritonitis. Entonces, sí nos puede ayudar a identificar cuadros como la apendicitis, la invaginación intestinal, la estenosis pilórica, los cuadros de colecistitis, los cuadros de coledocolitiasis, los cuadros de pancreatitis. También nos puede ayudar a identificar cálculos renales, quistes de ovario, en algunas ocasiones poco comunes, pero sí embarazos complicados.
¿no? Entonces sí es un buen estudio la ecografía abdominal en el caso de un niño que acude a emergencias con dolor abdominal agudo. Bueno, es importante mencionar también que si bien este estudio nos ayuda bastante, esto depende del operador, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos personal que es capacitado y especializado en la realización de estudios de imagen en niños, que no es lo mismo que hacerlo en adultos, ¿no? Eso es importante. Siempre que soliciten una ecografía, tienen que enviarla a un personal capacitado que esté especializado en imagen de niños. La tomografía abdominal y otros exámenes ya pues son solicitados con más especificidad de acuerdo a la patología que estamos sospechando. ¿Listo? Bueno, en el manejo del dolor abdominal agudo en la parte inicial, en la fase inicial, si se trata de dolor abdominal de causa médica, debe instituirse el tratamiento específico de acuerdo a la causa. Si ustedes encuentran una gastroenteritis aguda, obviamente le van a hacer o le vamos a indicar el tratamiento para el cuadro de la gastroenteritis. Si de acuerdo a nuestra anamnesis, examen físico, exámenes complementarios específicos encontramos una pancreatitis, pues el manejo va a ser dirigido a la pancreatitis. Pero en forma general, si sospechamos de un dolor abdominal agudo quirúrgico, sobre todo una apendicitis, el manejo incluye la internación del paciente, obviamente el ayuno, tenemos que vigilar que el paciente tenga una vía aérea permeable, ventilación, oxigenación, que tenga un acceso venoso. Dependiendo del caso, se puede instalar una sonda nasogástrica caída libre en el caso de una obstrucción o un ilio. Debemos corregir la hidratación porque muchas veces estos pacientes llegan deshidratados y también si existe desequilibrio, ¿no? Como habíamos explicado anteriormente, dentro de los exámenes básicos solicitamos electrolitos en caso de que estos niños estén deshidratados y si hubiera alguna alteración tenemos que corregirla. Tenemos que rectificar trastornos de la coagulación. Generalmente si sospechamos de un cuadro quirúrgico, pues pedimos un coagulograma y si estos están alterados, tenemos que corregir con transfusión de plasma fresco congelado o administración de vitamina K, dependiendo del caso. Se pueden utilizar antibióticos ante sospecha de perforación, ¿no? De víscera hueca, como la cefotaxima, como esta cefalosporina de tercera generación, o el metronidazol para cubrir estos posibles agentes bacterianos. Y obviamente debemos solicitar la valoración y el manejo por cirugía pediátrica. Ahora vamos a hablar del dolor abdominal crónico. El dolor abdominal crónico se define como un dolor abdominal de larga duración. Es un dolor continuo o intermitente. Intermitente quiere decir que el dolor abdominal aparece episódicamente, no es todos los días. Y si hay un dolor abdominal de todos los días, es un dolor abdominal continuo, ¿no? Puede ser crónico continuo o crónico intermitente. Pero lo importante aquí es que este dolor no representa una enfermedad, sino un agrupado de varios problemas clínicos. El dolor abdominal crónico igual es un motivo frecuente de consulta. Sabemos que un 2 a 4% de estos pacientes van a la consulta en pediatría y 23% a la consulta en gastroenterología pediátrica. Es más frecuente en el sexo femenino y pues en relación a la etiología existe el dolor abdominal crónico de causa orgánica y el dolor abdominal de causa funcional. El dolor abdominal crónico de causa orgánica es poco frecuente, 5 a 15% aproximadamente, y es frecuente en niñas o menores de 7 años. Algunas revisiones que se encuentran realizadas en Chile, México y España han identificado que el dolor abdominal crónico de causa orgánica podría ser un poco más de 5%, ¿no? Ellos dicen hasta 15%. El dolor abdominal crónico de causa funcional está descrita como que es la más frecuente en bibliografía, obviamente, de Europa.
donde indican que más o menos está entre un 85 a 95% y es frecuente en niñas mayores de 7 años. Dentro de las causas del dolor abdominal orgánico, estas son las causas que que podrían originar el dolor abdominal crónico a nivel gastrointestinal: parasitosis, estreñimiento, intolerancia a la lactosa, reflujo gastroesofágico, gastropatía por Helicobacter pylori, celiaquía, colelitiasis, enfermedad inflamatoria intestinal. A nivel genitourinario, infección urinaria recurrente, urolitiasis. A nivel sistémico, enfermedades como fiebre tifoidea, hiperparatiroidismo, diabetes, ¿no? Entonces, sí puede haber un dolor abdominal crónico de origen orgánico. En cambio, el dolor abdominal crónico funcional, a diferencia del dolor abdominal orgánico, em, este dolor abdominal crónico funcional probablemente sea multifactorial. Como vemos aquí, puede estar asociado un componente biopsicosocial que está producido por un lado por la hiperalgesia visceral y por otro lado por trastornos de la interacción intestino-cerebro, que esto tiene que ver con el eje microbioma intestino-cerebro. Y por último, está implicado los factores psicosociales como el estrés, la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, estos tres factores podrían condicionar o explicar el dolor abdominal crónico funcional. Dentro de los factores psicosociales es importante mencionar que el estrés, la ansiedad y la depresión se presenta en niños con fobia para ir al colegio, en familias numerosas, en familias disfuncionales y en niños maltratados en el hogar. Se han descrito los criterios Roma 4 para el dolor abdominal crónico funcional. Quiere decir que estos criterios tratan de englobar algunas características para clasificar al dolor abdominal crónico funcional, ya sea en una dispepsia funcional, en un síndrome de intestino irritable, en una migraña abdominal o en un dolor abdominal funcional no específico, ¿no? Entonces, se trata de dar algunas pautas y características para clasificar a este dolor abdominal crónico funcional en estas cuatro entidades. Si bien el dolor abdominal crónico en su mayor parte es funcional, no debemos olvidar que existen señales o datos que no debemos dejar pasar a la anamnesis ni al examen físico. Esas son las banderas rojas del dolor abdominal crónico orgánico. Quiere decir que nos van a orientar a un dolor orgánico, ¿no? Como los que se describen en la diapositiva. En relación al diagnóstico, se pueden y se deben solicitar exámenes básicos, como los describimos: un hemograma completo con la fórmula diferencial, igual reactantes de la fase aguda, perfil hepático renal. Considerando y viendo el caso, de acuerdo a cada paciente, se puede solicitar serología para enfermedad celíaca, siempre un coproparasitológico seriado de 3 muestras. Se debe valorar la necesidad de un examen de sangre oculta en heces, calprotectina fecal también, examen general de orina y una ecografía abdominopélvica. El tratamiento del dolor abdominal crónico funcional, obviamente en el caso de la causa orgánica, va a ser de acuerdo a la causa. Si encontramos una parasitosis, pues se dará un tratamiento específico para la parasitosis. En el caso del dolor funcional, obviamente se describen las valoraciones. El paciente va a necesitar valoraciones por psicología, psiquiatría, consejería y a veces hasta pues se ha llegado a utilizar placebos. De forma general podemos decir que para estas entidades existen algunas indicaciones que podemos dar. Por ejemplo, en la dispepsia funcional, en un paciente con esta entidad, lo que podemos hacer es evitar comidas con alto contenido de grasas y se puede valorar el uso de IBPs y procinéticos, ¿no? En el caso del síndrome de intestino irritable, si en este caso predomina la diarrea, podemos hacer uso de probióticos como estos que están descritos acá, el Lactobacillus reuteri y el Rhamnosus GG.
Bueno, con eso, un poco hablando del dolor abdominal crónico, el objetivo de esta clase es que sobre todo se orienten a evaluar y hacer el abordaje diagnóstico de un niño con dolor abdominal agudo. Si identifican a un niño con dolor abdominal crónico, pues este paciente debe ser referido para hacerle un abordaje más específico, ¿no? En el hospital. Bueno, gracias.